tal? Muy buenas tardes y sean bienvenidos a Edúcate. ¿Alguna vez se habían preguntado cuál es la influencia que tiene el aula en el aprendizaje de los alumnos? ¡Oh, no! Bueno, sí. Pues sobre eso hablaremos el día de hoy apoyándonos en un texto de Pilar Lacasa. Bienvenidos. Pero para hablar del aula, antes tenemos que hablar de la escuela. La casa nos dice que la escuela como institución cumple la función de transmitir conocimientos y pautas para que las personas adultas cumplan sus papeles sociales. Es decir, que la escuela en cierta forma nos prepara para la vida adulta. Howard Gardner también nos dice que las escuelas son instituciones donde un grupo de jóvenes, que no son familiares, pero sí de un mismo grupo social, se reúnen para que un individuo competente le transmita conocimientos que la sociedad valora. Además, las escuelas están compuestas por actores escolares, que son sujetos que desempeñan el papel de maestro o de estudiante, donde el maestro es el más competente, el cual transmite los conocimientos a los estudiantes. La casa dice que además las escuelas no solo orientan a los jóvenes, sino a veces también a los adultos. Además, orientan a comprender la cultura y entretejer la actividad intelectual. Y es curioso cómo las escuelas nos ayudan o nos preparan para la vida adulta, y aún en la vida adulta nos siguen aportando conocimientos. Sobre esto nos hablará un poco más Monsejara, quien mostrará una cápsula titulada ¿Para qué sirve la escuela? Las hay de todo tipo, grandes, pequeñas, privadas o públicas, pero todos las conocemos. Algunos íbamos felices, otros no tanto, pero todos asistimos alguna vez a la escuela. ¿Alguna vez te has preguntado ¿para qué sirve la escuela? El psicólogo Howard Gardner nos dice que las funciones de las primeras escuelas se orientaban al lenguaje escrito, a la memorización de textos religiosos y a la repetición, pues concebían que en estos textos se encontraban ideas y prácticas importantes para la comunidad. Sin embargo, ese no era el único conocimiento que transmitían. Las escuelas, tanto antiguas como nuevas, pueden transmitir 3 tipos de conocimientos por medio de las disciplinas. El primero es la sofisticación notacional, que es el conocimiento donde el alumno controla el orden y la aplicación de los sistemas simbólicos, de modo que logre desarrollarse de forma eficaz. Un ejemplo de esto son las matemáticas, cuando un niño logra aprender a sumar o a restar o a multiplicar, pues ocupa un orden de los sistemas simbólicos, que en este caso serían los números para obtener el resultado. El segundo conocimiento son los conceptos propios de las disciplinas, que no son más que las definiciones de las palabras que sirven para ser aplicadas en la vida diaria y muchas veces pueden ser memorizadas. Por último, las habilidades que sirven para desarrollar la explicación de un tema son las formas de exposición y de razonamiento. Así, los aprendizajes escolares sirven para desarrollar habilidades del pensamiento de los sujetos y que se puedan usar más allá de un entorno escolar. Además, la lectoescritura, que según la casa son los procesos relacionados con la enseñanza escolar en las habilidades para leer y escribir, tienen un papel fundamental en estos aprendizajes, pues es necesario que un niño esté alfabetizado para desarrollarlo. La lectoescritura ayuda a los individuos a desarrollar habilidades lógicas y clasificatorias y permite la alfabetización de los sujetos. Para Rogoff, la alfabetización se relaciona con habilidades cognitivas que se asocian a prácticas específicas, como el uso de determinadas tecnologías y conformación del pensamiento. Rogoff también menciona en las escuelas es en donde se pueden alfabetizar a los individuos, ya que para ella la escuela es la institución que fomenta habilidades perceptivas asociadas al uso de determinadas convenciones gráficas. Podemos tomar como ejemplo de ello que los alumnos aprenden en las escuelas la simbología gráfica que les permite desarrollar la interpretación de los signos que conforman los números arábigos, para así poder desarrollar un lenguaje matemático que les permita comprender en un futuro la aritmética, el cálculo, entre otros. Entonces podemos decir que la escuela ayuda a desarrollar actividades cognitivas, pero no es solo la escuela donde éstas se aprenden, sino en el contexto que está fuera de ellas, también ayuda a desarrollarlas. Ahí es donde entran algunas limitaciones de la escuela. Gardner nos dice que otra de estas son las limitaciones contextuales, con las que se cruza la institución, además de las circunstancias que generan un problema no cognitivo que acosan a los alumnos. Tal es el caso de un incendio o de la falta de recursos, o cuando un niño tiene otro tipo de problemas. Con lo anterior podemos decir que la escuela ayuda a desarrollar habilidades,
pero muchas veces las limitaciones no permiten explotarlas completamente. Para Edúcate, yo soy Monse Jara. Muchas gracias. Gracias, Monse. Es cierto que estas limitaciones escolares muchas veces se sobreponen ante los docentes y ante la propia institución para desempeñar su trabajo, pero muchas veces el problema de la escuela va más allá de estas limitaciones. Pues este problema será cómo se logrará que los niños construyan conocimiento físico y social que les ayude a interpretar el mundo. La respuesta radica en los procesos comunicativos y en el lenguaje oral, pues a partir de este se construye el conocimiento. Y es que como lo estamos viendo o escuchando, sin lenguaje no habrá interacción, pues por medio del lenguaje se crea un discurso del aula, que según la casa es el que permite regular la comprensión y la construcción guiada del conocimiento. Sobre esta construcción nos hablará más Jimena Hernández, quien nos presenta una cápsula al respecto. La construcción guiada del conocimiento. Para entender esto, primero hay que precisar que en esta construcción es indispensable la comunicación, ya que para Neil Mercer la comunicación es un proceso que es común e importante en todas las sociedades, pues a través de esto una persona ayuda a otra a desarrollar su conocimiento y a comprender. Basta con ver el cuestionamiento de un niño a un adulto para entender esto, pues si no hubiera comunicación oral, la pregunta y las posibles respuestas simplemente no se darían. Así, vemos que la educación, según Neil Mercer, es la combinación de la enseñanza y aprendizaje, convirtiéndose en un proceso comunicativo que se hace inseparable de la generación del conocimiento, el cual puede ser individual o compartido. Por otra parte, según Pilar Lacasa, el conocimiento compartido se genera a través del lenguaje y de la cultura, recalcando que el lenguaje se refiere a un instrumento para compartir representaciones de la experiencia y la realidad, por lo que podemos decir que dos personas que hablan el mismo lenguaje pueden compartir vivencias y generar conocimientos a través de ello. Mercer intenta establecer la base de una teoría sociocultural de una construcción guiada del conocimiento que explique cómo se genera el conocimiento dentro y fuera del aula. Para esto nos dice que se deben reunir al menos 3 características. La primera explica cómo se usa el lenguaje para crear conocimiento y comprensión conjunta. En este punto, el contexto será sumamente importante, ya que Neil Mercer nos dice que por contexto se entiende no solo al retorno que rodea la conversación y los objetos físicos, sino a aquello que más allá de las palabras contribuye a crear el significado, siendo la misma conversación la que dará el contexto, logrando la determinación del camino que la comunicación seguirá. Otro punto fundamental para explicar cómo se usa el lenguaje es la coherencia, la cual es entendida por Mercer como el proceso por el cual propone dar continuidad al texto a seguir. Sin esta no podemos establecer un correcto proceso de comunicación y solo sería un lenguaje sin sentido. Así, al momento de explicar cómo se usa el lenguaje para crear conocimiento y comprensión, se juntan la coherencia y el contexto para dar paso a una construcción guiada del conocimiento. El segundo punto que menciona Mercer es la explicación de cómo unas personas aprenden con la ayuda de otras. Esto tiene que ver justamente con la perspectiva de andamiaje vygotskiana, la cual ha sido rescatada por diversos autores, entre ellos Pilar Lacasa, quien nos dice que el andamiaje se comprende como el conjunto de soportes aportados a un individuo a través del lenguaje por otro individuo, con el fin de desarrollar su proceso intelectual. Tomando en cuenta que hay un individuo que enseña, el cual tiene más conocimiento que el resto, este individuo comúnmente es el profesor. Sin embargo, el andamiaje no es únicamente entre un profesor y un alumno, sino que este también se puede dar entre alumnos cuando uno con mayor conocimiento por medio del lenguaje explica a otro con un menor conocimiento. El último punto que menciona Mercer para establecer la base de una teoría sociocultural de una construcción guiada del conocimiento es dar cuenta de la naturaleza y metas de la educación formal. Esto se refiere a las metas que tiene la educación formal para que los alumnos adquieran y desarrollen formas de usar el lenguaje para adquirir conocimiento. Con estos puntos se puede demostrar que el conocimiento se crea en conjunto y va más allá de la forma individual.
Así podemos desprender al maestro de su ideal tradicional, donde el profesor es el único que transmite los conocimientos, ya que bajo esta perspectiva, Neil Mercer nos dice que el maestro es el sujeto que ayuda a los estudiantes a construir formas de hablar, escribir y pensar, para que así se les permitan desarrollar viajes intelectuales, comprender y ser comprendidos. En este sentido, el maestro será un actor que promueva por medio de la educación la construcción guiada de los conocimientos. Para Edúcate, Jimena Hernández. Esperamos que con esto haya quedado más claro qué es la construcción guiada de conocimientos y el papel fundamental que tiene el lenguaje para lograrlo. Otra prueba de esto es el estudio de Chope y sus colaboradores de 1993, los cuales, estudiando una clase de matemáticas, demostraron que el diálogo y las prácticas sociales se hacen fundamentales a la hora de aprender. En este aprendizaje mediado por el lenguaje, la negociación y la renegociación del profesor con los alumnos ayuda a la construcción de conocimientos, así como otros factores como la cooperación y la comprensión, que son conceptos que ayudan a considerar el hecho de que los fenómenos sociales son más que una relación cara a cara, pues desde la perspectiva de la casa son procesos de conversaciones que comprenden un procedimiento para obtener conocimientos, o dicho de otra forma, construir los conocimientos. Recordemos que la teoría constructivista nos dice que enseñar no es sinónimo de transferir información, sino crear las posibilidades para construir el conocimiento. Pero bien, ahora pasemos a aquellos que son quienes aprenden, que son los alumnos y las alumnas. Y para explicar mejor esto, Patsy Rojas nos presenta una cápsula al respecto. Los alumnos y las alumnas. Gran parte de los textos que hay sobre psicología de la educación giran en torno a los alumnos y alumnas como sujeto de la enseñanza. Por esta razón, se hace necesario ahondar dentro del tema y explorar acerca de las actividades de los alumnos dentro de las aulas escolares. Si nos preguntamos, ¿quiénes son los alumnos cuando llegan a la escuela? Primeramente, hay que tomar en cuenta que llegan con un conocimiento previo. Por ejemplo, cuando los niños entran al kinder cuentan con habilidades de lectoescritura que muchas veces es mayor a lo que se ve por primera vista. Para responder esta pregunta, diremos que los alumnos que llegan a la escuela no son más que novatos o aprendices, y que todos en su mayoría son a la vez iguales y distintos. ¿Pero qué entendemos por novato y aprendiz? Según Pilar Lacasa, los novatos son individuos que se desarrollan a través de rasgos que se atribuyen a sus actividades en relación con procesos de resolución de problemas, pues, en contraposición de los expertos, no cuentan con grandes habilidades, destrezas o actitudes para resolverlos. Por otro lado, dentro de la investigación sociocultural se fue introduciendo otro término, aprendiz. Para Lacasa, un aprendiz es un participante progresivo de lo nuevo que genera metas y motivos diferentes en el entorno en que se desenvuelve. Además, el aprendiz aprende interactuando con miembros más expertos de su comunidad mediante la observación en el proceso de enseñanza. Así pues, se detiene que la psicología cognitiva se fija en los individuos y los rompe en átomos cognitivos, por lo cual se entiende como aprendizaje de la psicología cognitiva, un proceso que se entreteje en toda la actividad humana y no solo como un proceso cognitivo aislado. Ahora bien, todos los aprendices cuentan con diferentes ritmos de aprendizaje. Hay niños que aprenden demasiado rápido y pronto y hay quienes parece que nunca lo logran. Posner nos dice que hay niños que muestran mayores habilidades de memoria y estrategias especiales de aprendizaje, que les permite adquirir conocimiento muy rápidamente en muchos dominios, y que muestran habilidades metacognitivas que les permite trabajar más fácilmente a través de diferentes dominios. Pero, ¿qué pasa con los niños que no aprenden? Kodak, Burick y Ziegler distinguen dos grupos de inteligencia aceptados desde un enfoque cuantitativo. Primero están los que se muestran en el límite inferior de la inteligencia y por otra parte, los que muestran problemas genéticos, metabólicos o neurológicos en su desarrollo. En estos casos, se hacen necesarias modificaciones de estrategias institucionales y contenidos del currículum con diferentes grados de profundidad. Así, podemos decir que aunque los alumnos y alumnas son iguales, los diferencian ciertos factores al momento de construir conocimientos. Para Edúcate, soy Patsy Rojas. Sin duda, es importante conocer a los alumnos para que estos aprendan, pero también hay que tener en cuenta la actitud de los profesores.
Así es, Pablo. De hecho, hay una serie de actitudes alternativas a la escuela tradicional que pueden tomar los profesores, las cuales tienen que ver con la mayor intervención activa de los alumnos. Además, Tarp y Gallimore van a crear un complemento a este enfoque desde lo que consideran un aprendizaje en la zona de desarrollo próximo, que es un concepto que está centrado en la perspectiva de su aprendiz, donde la enseñanza tiene lugar cuando la ayuda se ofrece en puntos de esa zona que requieren asistencia y se conforma de 4 estadios. ¿Y cómo se conforman estos estadios, Monse? Pues mira, el estadio 1 es la etapa en la que el niño no puede conceptualizar la meta de la actividad de la forma en la que lo hace un adulto, y el adulto se transforma según las necesidades del niño. ¿Entonces el niño solamente está siguiendo los pasos o repitiendo lo que le dice el adulto? En cierta forma sí, pues el niño solo sigue al adulto sin conceptualizar la idea. Ahora, en el estadio 2 de la zona de desarrollo próximo, el niño o la niña lleva a cabo la acción, pero esta aún no se ha automatizado. Las tareas aún pasan por medio del lenguaje verbal. Un ejemplo de esto sería que el profesor de un niño de primero de primaria explica paso a paso a sus alumnos cómo resolver una suma. En el estadio 3, la resolución de la tarea se produce de forma integrada y la ayuda del adulto no será necesaria. Aquí el alumno realiza las sumas de manera autónoma, sin la intervención del profesor. Y finalmente, el estadio 4 se conoce como la desautomatización. Este último es la acción que conduce una vuelta hacia atrás en la zona de desarrollo próximo. Esto lo podemos ver cuando un niño se equivoca en una suma y la profesora le dice que lo corrija, y posteriormente el niño regresa a ver el procedimiento y verifica en qué se equivocó. Esto es cuando la dificultad del niño va realizando una vuelta hacia atrás. Vaya que seguramente todos tuvimos que pasar por esto en la escuela, con la ayuda de los adultos, para aprender lo que hoy sabemos, pues sin ellos no estaríamos donde estamos. Y es que las escuelas permiten acceder a formas de conocimiento que influirán en el pensamiento posterior de la vida adulta. Pues bien, en este punto hay que hablar de una continuidad entre las formas de conocimiento a las que permite acceder la escuela y el pensamiento posterior durante la vida adulta. En este caso, a partir del conocimiento objetivo, se dice que no es algo que se pueda considerar independientemente del individuo particular que conoce. No se trata de entidades, sino de estados mentales. Al mismo tiempo, se habla del hecho de que no todo conocimiento es proposicional. Esto se refiere a un conocimiento que ayuda a destacar los puntos de un tema en específico, ayudando a justificar la estructura de ello. Un ejemplo de este tipo de conocimiento podría ser los conocimientos que se nos proponen por otros o desde nosotros mismos, como el hecho de que 2 más 2 es igual a 4. Se dice que no todo es así porque mucho de lo que conocemos es en gran parte una serie de procedimientos, rutinas y estrategias. El último conocimiento es el conocimiento procedimental, el cual permite realizar procesos por medio de una estructura retórica. A través de estas formas de conocimiento ya mencionadas y el progresivo dominio que pudiesen tener de estos las alumnas y los alumnos, van configurando nuevas formas de pensamiento que se asocian a su vez a la escolarización. Estas van a estar situadas en un triple plano que se puede dividir de la siguiente manera desde el punto de vista de Pilar Lacasa. Primero tenemos la dimensión de la intelectualización de las funciones mentales, las cuales se asocian a procesos de conciencia y control voluntario, que depende de la función mediacional que desempeñan los sistemas simbólicos comunicativos del lenguaje para convertir las funciones mentales en objeto de atención. Enseguida, la segunda dimensión es la descontextualización, que según Lacasa se define como la capacidad de desprenderse de contextos espaciotemporales específicos en los que aparece el conocimiento. Por ejemplo, decir, me encantan días como este, solo cobra significado en su contexto. Es diferente si lo expreso bajo un día muy soleado o un día de lluvia. Este es un rasgo esencial de la actividad humana que colabora a desarrollar las propiedades simbólicas de los signos lingüísticos. Y la última dimensión es la objetivación del conocimiento, que es la relación del progreso en la integración y sistematización,
con lo que se logra saber, por ejemplo, cuando una persona presenta diversos estados de ánimo, ya sea felicidad, tristeza, angustia, soledad, desprecio, entre otros. De manera que el conocimiento de los individuos en determinadas áreas de experiencia está normalmente organizado en términos de teorías coherentes. Entonces, con todo esto que mencionas, podemos decir que la meta de la educación es generar conocimiento. De hecho, la casa nos dice que las metas escolares tienen como fin comprometer a quienes aprenden con determinadas áreas de experiencia que les permitan desarrollar conocimientos procedimentales, contribuyendo a formalizar sus conocimientos proposicionales en otros dominios. Podemos resumir que la escuela busca generar un pensamiento del que Piaget denominaba como formal. Pero ¿sabes? A raíz de esto me surge otra duda. ¿Sabes cómo hacen los maestros para que todo esto se cumpla? Deja que yo te responda, Pablo. Verás, para que esto se cumpla, los profesores deben cumplir ciertas funciones, como diagnosticar la situación de aprendizaje del individuo y del grupo, determinar la estrategia y materiales didácticos para que se decida las características de la evaluación, considerar las dimensiones espaciotemporales de la situación y analizar su propia práctica educativa. Y es que precisamente que los profesores analicen su práctica educativa permite controlar todas las demás hasta formar profesores reflexivos. Y bueno, ¿qué es un profesor reflexivo? Pues según la casa, un profesor reflexivo es un profesor que a partir del análisis de las situaciones es capaz de adaptar su práctica a las peculiaridades de las situaciones, y en esas funciones se cumplen la complejidad del proceso didáctico. Por ejemplo, a raíz de la pandemia, muchos profesores no supieron qué hacer con la situación de distanciamiento y tuvieron problemas para adaptar su forma de trabajo. Pero los profesores reflexivos fueron aquellos que adaptaron su práctica a la situación en línea de forma exitosa. Y sabes, esto también tiene que ver precisamente con el diseño instruccional, el cual es definido por Wynne como el conjunto de procedimientos de toma de decisión a través de los cuales se desarrollan o eligen las estrategias más eficaces, considerando los resultados a cumplir por parte de los estudiantes y las condiciones en las que se van a alcanzar. Es decir, cuando el profesor planea los elementos para poder enseñar algún tema a un niño para obtener resultados satisfactorios. Además, para obtener estos resultados favorables es necesario crear diversas estrategias que marquen las pautas de acción. De hecho, Presley, Harry y Marx nos dicen que las estrategias son operaciones cognitivas, orientadas a una meta que facilitan alcanzar determinados resultados, y si nos damos cuenta, estas estrategias están vistas desde un enfoque constructivista. Y enseñar estrategias desde un enfoque constructivista es fomentar la reflexión y la planificación, haciendo a sus alumnos capaces de controlar su progreso académico, enseñando mediante explicaciones verbales y discusión, aportando feedback a sus compañeros, con diálogos significativos en función de las situaciones, apoyo del profesor de modo que el alumno aplique lo que ya sabe a nuevas tareas, así como considerar las diferencias individuales. Y dentro de esto, la instrucción participativa es muy importante. Ciertamente, cuando los niños participan, es más fácil que generen conocimientos, así como lo decíamos con la zona de desarrollo próximo, con la cual mencionábamos que precisamente los niños aprendían con ayuda de alguien más competente, esto siempre mediado por el lenguaje. Y es que a partir del lenguaje se aprenden núcleos temáticos, con los cuales, por medio del diálogo entre profesores y alumnos, se introducen ideas de las cuales pueden partir para crear otras. Y es que, como ya lo vimos, la comunicación se hace fundamental al momento de que los niños aprendan, cambiando el papel del profesor tradicional que solo transmite información a un profesor que guía, participa activamente en el aprendizaje, que evalúa y facilita que los niños tengan condiciones necesarias para poder aprender. Pero no únicamente son los profesores los que determinan lo que los alumnos aprenden, sino que esto es resultado directo de los contenidos escolares, que según Gardner cuestionan qué ha de enseñarse en las escuelas. Sin embargo, para resolver esta cuestión, se debe aclarar 3 puntos en los que es centrada la enseñanza escolar. El primero determina que los alumnos y alumnas desempeñan el papel de un grupo social. Por ejemplo, que cada alumno es formado desde la cuestión escolar para desempeñarse en el futuro, como los pedagogos que desempeñan el papel docente, reclutador, entre muchos otros. El segundo se refiere a que la educación se centra en valores culturales, es decir, dentro de las instituciones aprendemos las normas culturales que la sociedad impone, por ejemplo, tratar a la gente con respeto.
Por último, el tercero define que los alumnos y alumnas deben ponerse en contacto con las formas de conocimientos que se han ido desarrollando con el paso del tiempo. Un ejemplo de ello son algunos hallazgos de la ciencia, por ejemplo, los avances que día con día se van haciendo a las medicinas. Además, los contenidos escolares se clasifican en ciertas formas, lo que nos lleva a cuestionarnos cómo se inculcan los estudiantes la actitud imparcial. Pues las actitudes se encuentran presentes en el aprendizaje de cada individuo. Es por ello que se relacionan con otros momentos de la vida cotidiana, por lo que no es posible minimizar dicha habilidad. Así, el conocimiento, entendido por la casa como el contenido que puede considerarse como múltiples formas de interpretar la materia, la vida, la mente y la sociedad, se crea en diversos sectores. Cabe mencionar que la modelación e imitación es una gran característica de la enseñanza-aprendizaje, ya que el profesor debe tener en claro las actitudes que va a tomar. De esta manera se construye una conducta moral. Y la moralidad está estrechamente ligada a los valores, los cuales son conductas morales que constituyen el universo del deber, y estas, como el conocimiento, se encuentran presentes en la lengua y se transmite de generaciones. Además, son una forma de regulación social que aparece unida a la norma. Así, el lenguaje junto con la disciplina se aportan grandes orientaciones, cuyas enseñanzas contribuyen al desarrollo del ámbito intelectual y moral. Ya para finalizar, es necesario mencionar a los estereotipos, pues estos causan algunas dificultades en el aprendizaje. Los estereotipos son entendidos por la casa como generalizaciones que sin una fundamentación suficiente se aplican a las personas, y esto se hace evidente cuando pensamos en que ciertos individuos se comportan de cierta forma por su apariencia, aun cuando no es así. Esto también sucede al momento de aprender. Por ejemplo, cuando pensamos que los textos expositivos son más difíciles que los narrativos. Y bueno, ya para concluir, diremos que la escuela es la institución encargada de transmitir conocimientos y cultura a los individuos por medio de docentes, que a través de procesos de enseñanza y de aprendizaje apoyados en el lenguaje y en la interacción social en las aulas, guían, incentivan, orientan y evalúan a los alumnos para que estos desarrollen conocimientos que les sean útiles para diversos ámbitos de su vida. Gracias por haber visto este video. Esperamos les haya gustado. Y sobre todo, esperamos que hayan entendido. Esto fue Edúcate y te damos las gracias. ¡Hasta luego!